Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a esta actividad. Yo soy Pablo Ramírez, yo soy el jefe de abogacía aquí en la Comisión Nacional de la Competencia. Les doy la bienvenida a este evento para el cual agradezco muchísimo que nos estén acompañando. El tema que hoy vamos a hablar es el deber de colaboración con la CONACOM y está con nosotros el doctor Rolando Díaz Delgado, que va a ser el expositor de esta actividad. También quiero destacar la presencia de los miembros del directorio Eduardo González y Eduardo Barros, que están en la sala, además del director de investigación Ricardo Gavilán. Antes de pasar al currículum de nuestro expositor de hoy, quiero algunas pequeñas instrucciones sobre cómo vamos a estar haciendo esta actividad. Por un lado, les pido que mantengan sus micrófonos apagados durante la presentación del doctor Díaz. Habrá un espacio para preguntas y respuestas una vez que él termine, y le vamos a rogar que, para que se les pueda conceder la palabra, hagan o levanten la mano con la función que tiene misma la aplicación Zoom. Para la acreditación de asistencia vamos a estar subiendo al chat un formulario cerca del final de la actividad para que ustedes también puedan confirmar que estuvieron presentes, y en las próximas 2 semanas se les esté enviando el certificado de participación. Ahora, para presentar a nuestro expositor, les leo brevemente su parte de su extenso currículum. Él es abogado por la Universidad Católica de Asunción, realizó estudios de posgrado en el programa de doctorado sobre aspectos fundamentales de derecho internacional privado en la Universidad de Alcalá de Henares, en España. Es también especialista en derecho de la competencia en la Universidad Carlos III de Madrid y realizó un curso de regulación y competencia en la Universidad de Valladolid, también en España. Es docente de la Cátedra de Derecho Internacional Privado en la Universidad Nacional de Asunción y de aplicación del Derecho Internacional a la Resolución Judicial en la Escuela Judicial, en el Consejo de la Magistratura. Es autor de diversas publicaciones jurídicas nacionales e internacionales y participó como expositor en congresos, conferencias. Recientemente inclusive estuvo en Lima, Perú, para un taller sobre plataformas digitales. Se unió a la CONACOM en el año 2017 como miembro del directorio y asumió la presidencia del directorio en el año 2021. Doctor Díaz, le damos la palabra. Muchísimas gracias, Pablo, y muchísimas gracias a todos los que nos acompañan en la jornada de hoy para tocar un tema que realmente para nosotros es fundamental desde la óptica de la Comisión Nacional de la Competencia y desde las funciones que nos tocan desarrollar en el marco de la aplicación del derecho de la competencia en Paraguay como órgano de aplicación desde la CONACOM. Y por tanto es muy importante, sobre todo, que se conozca respecto de este deber de colaboración con la CONACOM. Y hemos entendido desde la CONACOM que era un tema importante para tocar en una de nuestras últimas actividades del año, porque en los últimos tiempos, en los últimos meses, hemos empezado a aplicar algunas sanciones que tienen que ver con el incumplimiento del deber de colaboración. Y nos han surgido a partir de ese momento una serie de consultas respecto de cómo se aplican estas sanciones, cuáles son las motivaciones y cuál es la justificación de estas, ¿no? Eso fue, por decirlo de alguna forma, el disparador de una serie de consultas que podemos encontrar en diferentes lugares, tanto de empresas como de profesionales que están trabajando en este sector y que de alguna forma son usuarios de la Comisión Nacional de la Competencia. En este marco, el objetivo de esta presentación es básicamente exponer cómo se desarrolla, cuáles son los fundamentos de este deber de colaboración y cómo se desarrolla para que efectivamente, podamos hacer efectivo este deber de colaboración, ¿no? Por tanto, la presentación se va a centrar básicamente en la naturaleza de esta presentación y en el procedimiento por el cual se hace efectivo o se busca hacer efectivo este deber de colaboración, o en todo caso, la sanción correspondiente por el incumplimiento de este deber. Por la temática, les vamos a agradecer que podamos terminar la presentación e inmediatamente después vamos a habilitarles para hacer las preguntas que crean oportunas y que para eso estamos hoy aquí. No solo yo, sino también los demás miembros del directorio o el mismo director de investigación que podamos aportar. Lo importante es que podamos hacer de esto un canal de ida y vuelta y que podamos evacuar sobre todo las dudas que pudieran surgir a este respecto. Sin más preámbulos, si les parece bien, arrancamos por lo más básico, ¿no? Por tratar de entender, primero que nada, qué es el
deber de colaboración con la CONACOM. Y esta es una obligación legal, y decimos legal porque viene impuesta por la Ley de Defensa de la Competencia a todas las personas físicas o jurídicas, que sean estas públicas o privadas, es decir, tanto los agentes del sector privado como los funcionarios o las instituciones públicas están obligadas a colaborar con la Comisión Nacional de la Competencia. ¿Qué implica esta colaboración? ¿A qué nos referimos cuando decimos esta obligación? ¿Qué implica esta obligación? Pues implica la obligación de proporcionar a requerimiento de la CONACOM toda clase de datos, informaciones, documentos y comparecencias a audiencias para la aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia. Es decir, en el marco de cualquiera de los procedimientos desarrollados ante la CONACOM, por ejemplo, una investigación de una práctica restrictiva de la competencia, abuso de posición dominante o acuerdo restrictivo, la dirección de investigación, por ejemplo, durante el proceso de investigación puede requerir tanto a los investigados como a terceros agentes información, documentación o incluso la comparecencia a audiencias para cooperar con la CONACOM en ese proceso de investigación. Se puede dar también en un proceso de concentración, se puede dar también en un proceso de abogacía, en un estudio de mercado. Aquí también podemos requerir esa cooperación. Y lo hacemos tanto a agentes del sector privado como a el sector público, ¿no? ¿A quiénes afecta? Decíamos, a personas físicas y jurídicas, y estas pueden ser tanto públicas como privadas, en sus diferentes roles de notificantes, por ejemplo, de operación de concentración, sumariadas en algún sumario por prácticas restrictivas de la competencia, terceros, es decir, que no sean notificantes y que tampoco se encuentren sumariados, pero que, por ejemplo, sean agentes en ese mismo mercado. Empresas privadas, individuos particulares, personas físicas y también instituciones públicas. Ahora bien, ¿cuál es la finalidad de este deber legal de colaboración? Pues es básicamente contar con información veraz otorgada por los diversos agentes económicos o instituciones públicas para la correcta aplicación de las normas establecidas en la Ley de Defensa de la Competencia. Es decir, la información sirve para el cumplimiento del rol de institución que está obligada a la aplicación de la norma de defensa de la competencia vigente en Paraguay. El marco legal lo encontramos a partir del artículo 61 de la Ley de Defensa de la Competencia, que impone la obligación a tanto las instituciones públicas como privadas, a las personas físicas como a las personas jurídicas, y viene reglamentado por nuestro decreto, el 1490 del 2014, que reglamenta la Ley de Defensa de la Competencia y que fue modificado por el decreto 3488 del año 2020, que introdujo una serie de innovaciones muy importantes, entre ellas la posibilidad de sancionar el incumplimiento. Y encontramos estas disposiciones entre los artículos 77 al 79. Y finalmente completa este marco normativo, la resolución número 103 del 2022, reciente, ¿no? Por la cual se aprueba el reglamento para la aplicación de sanciones por incumplimiento del deber de colaboración con la Comisión Nacional de la Competencia, y se abroga la resolución anteriormente vigente en esta misma materia. Respecto del marco normativo, tenemos que señalar que nuestra norma establece una distinción entre las instituciones públicas y las instituciones privadas. Arrancando por el deber de colaboración de las instituciones públicas, tenemos que señalar primero los requisitos del requerimiento, es decir, estos son los requisitos que cualquier requerimiento que realice la CONACOM debe contener para que la misma se encuentre regular en el sentido del cumplimiento
de la norma, es decir, el detalle de la información requerida. Se debe establecer claramente cuál es la información que se está requiriendo o la documentación que se está requiriendo, las razones del requerimiento, es decir, se debe explicar en el marco de qué procedimiento se está haciendo el requerimiento, la base normativa a la que hicimos referencia previamente, es decir, señalar claramente para que aquel agente, aquella persona que resulte siendo requerida, tenga la posibilidad de ir a las disposiciones normativas pertinentes y con eso interiorizarse un poco más de la obligación. Se debe establecer claramente el plazo dentro del cual se debe cumplir con el requerimiento y al mismo tiempo mencionar las sanciones que podrían recaer al agente que incumpliera con esta obligación. El plazo es de no mayor de 10 días, prorrogables, y se cuentan desde el día siguiente de la notificación, desde el día siguiente en que se recibió en la institución pública el requerimiento correspondiente. El objeto del requerimiento, o qué materias o qué cuestiones pueden ser objetos del requerimiento: la información que se conociere o tuviere en su poder la institución pública, y de igual forma también se puede requerir informaciones no vinculantes o informes no vinculantes. ¿Qué podría ser esto? Pues sencillamente la CONACOM podría solicitar, por ejemplo, a una institución su opinión respecto de algún tema puntual, ¿no? Es decir, que explique o que informe sobre determinada cuestión que podría ser útil para el análisis del caso principal al cual, en el cual va a ser utilizada esta información. Las excepciones establecidas sola, única y exclusivamente para las instituciones públicas tienen que ver con el secreto bancario, el tributario, comercial, industrial o bursátil, que estén regulados por la legislación pertinente. ¿Esto qué significa? Que no cualquier información bancaria, no cualquier información tributaria, no cualquier información comercial, industrial o bursátil puede exceptuarse de la obligación de presentar esta información a la CONACOM, sino solo aquella que efectivamente por una ley esté exceptuada de ser entregada a la comisión o a otro organismo público en términos generales, ¿no? También está exceptuado los datos personales, y aquí tenemos que tener claro que es cuya publicidad constituya invasión a la intimidad personal y o familiar, ¿sí? Entonces, no cualquier dato personal también quedaría excluido o caería dentro de esta excepción. En el caso de los particulares, tenemos que señalar que los requerimientos o los requisitos que debe cumplir el requerimiento son esencialmente los mismos a los que ya hicimos referencia previamente cuando los requerimientos van dirigidos a las instituciones públicas, que son el detalle de la información requerida, es decir, se debe informar claramente por parte de la CONACOM cuál es la información que se está requiriendo, las razones del requerimiento, lo mismo decíamos, el marco dentro del cual se está haciendo ese requerimiento, la base normativa, es decir, señalar cuáles son los artículos de la ley, el decreto y de la resolución a la que hacíamos referencia previamente, rigen esta materia, el plazo dentro del cual se deberá presentar la información y también la referencia a las eventuales sanciones que podrían derivarse del incumplimiento. El plazo establecido es de hasta 10 días prorrogables a pedido del requerido por hasta otros 10 días más. Es decir, el requerido, en cualquier caso, puede siempre antes del vencimiento de los primeros 10 días presentarse ante la CONACOM, más concretamente ante la unidad o la dependencia administrativa de la CONACOM que le hizo el requerimiento, por ejemplo, la Dirección de Investigación, el Departamento de Abogacía, el Departamento de Estudios Económicos, que le pueda hacer un requerimiento y plantear y solicitar una prórroga explicando las motivaciones que le hacen pedir esa prórroga, y en todo caso se le podrá otorgar hasta otros 10 días más de plazo, ¿no? El objeto del requerimiento, en este caso,
puede ser proporcionar toda clase de datos e informaciones que conociere la empresa o las personas o que tuviera en su poder y que sean necesarias para la aplicación de la ley. Es decir, tratándose, por ejemplo, de un notificante de una operación de concentración, evidentemente se le requerirá información para el análisis de esa operación de concentración. Si se tratase de un tercero que no es notificante, que no es parte o que no es un investigado, una conducta por una práctica restrictiva de la competencia, pero es un tercero que participa del mercado, por ejemplo, en el cual se está dando la operación de concentración, ese tercero también está obligado a proveer la información para poder realizar el análisis correspondiente de esa operación. El alcance de la obligación comprende no solamente la de proveer datos, proveer informaciones o documentos, sino también la de acudir a comparecencias, comparecer a audiencias que se puedan realizar, en la cual se le podría consultar o pedir los datos sobre el tema que está siendo investigado o analizado en la dependencia que corresponde. Las resoluciones que marcan nuestros procedimientos, sobre todo en materia de aplicación de sanciones por incumplimiento, hemos tenido una resolución, la 52 del año de agosto del 2020, que fue sucedida por otra del 22 de junio del 2022, y finalmente en noviembre de este año tenemos la actual resolución de /AD 103 de 1 de noviembre, que es la que se encuentra vigente en este momento y que establece el procedimiento que brevemente paso a exponer ahora. Tenemos que pensar primero que nada, o ubicarnos primero que nada en el hecho de que desde la CONACON, desde diferentes dependencias, podrían generarse requerimientos de información o invitaciones a comparecer a una audiencia, por ejemplo, para prestar declaración, informar respecto de algún tema en particular. Si bien lo más habitual puede ser que estos requerimientos salgan desde la dirección de investigación, ya sea en el marco de una operación de concentración o ya sea en el marco de una investigación de una conducta o de una posible conducta restrictiva de la competencia, no podemos descartar que en un estudio de mercado o en un análisis normativo, por ejemplo, cuando se nos requiera una opinión respecto de un proyecto de ley que se está tramitando en el Parlamento, no podemos descartar que el Departamento de Abogacía, por ejemplo, requiera información a actores públicos o privados respecto de este tema para poder generar los insumos suficientes para el análisis y posterior emisión de la opinión de referencia. Entonces, cualquiera de estas dependencias puede efectivamente requerir la información. Debe cumplir este requerimiento con los requisitos establecidos y a los cuales hemos establecido en nuestra normativa y que hemos hecho referencia hace unos minutos. Entendiendo o partiendo de la base de que estos requerimientos cumplen con estas formalidades establecidas en la norma, puede darse el incumplimiento, es decir, puede que no se dé una respuesta, por ejemplo, o se dé una respuesta que a criterio de la unidad requirente no responde las preguntas planteadas o no aporta la información que le fue requerida o la documentación que le fue solicitada. Ese supuesto incumplimiento detectado por la unidad requirente debe dar lugar a un siguiente paso, que es un informe de tal situación que se pasa directamente al Departamento de Asesoría Jurídica de la CONACON, quien realiza una revisión formal de el cumplimiento de las formalidades establecidas para el requerimiento y con posterioridad a este
puede o va a trasladar el informe de la unidad requirente a la empresa o a la persona física o a la institución pública, comunicándole el supuesto incumplimiento, ¿no? Esta empresa, persona física o persona jurídica o la institución pública correspondiente dispondrán de 5 días hábiles para responder en su caso y plantear los descargos que convenieran a sus derechos, ¿no? Explicando lo que tuvieran que explicar o lo que crean oportuno, ¿no? Se presenta este descargo y a partir de ahí hay 5 días hábiles para que la asesoría jurídica eleve un dictamen al directorio recomendando la sanción o la absolución si fuere el caso. A partir de ahí, la sanción o la desestimación del caso se dispone de 10 días y esto lo hace el directorio. El directorio terminará resolviendo en un plazo de 10 días. El sumariado puede presentar la información requerida con el descargo, y esto es un detalle importante, ¿no? En cuyo caso la sanción puede ser reducida por el directorio, ¿sí? Las resoluciones de la CONACOM pueden ser objeto a su vez de recurso de reconsideración. Estas dos cuestiones son muy importantes y tienen consecuencias hasta el final del procedimiento, y sobre todo en la medida en que el procedimiento principal en el marco del cual se requirió la información o el dato o la documentación correspondiente siga viva y pueda seguir siendo útil esa información. Aquí, en este punto, es importante señalar respecto de las sanciones que se pueden dar por el incumplimiento del deber de colaboración, ¿no? Establece en nuestro artículo 77 del decreto reglamentario que los requerimientos a personas físicas y personas jurídicas, es decir, personas físicas, jurídicas, quienes ejerciendo la dirección, gestión y representación de las personas jurídicas hayan intervenido en el incumplimiento, están expuestas a una eventual sanción de entre 10 y 300 jornales mínimos diarios. Esa es la sanción establecida. Y el artículo 78 del decreto establece respecto de las instituciones públicas, funcionarios responsables y los titulares de la repartición de la institución pública a la cual se refiera, están expuestas a una sanción de entre 10 y 150 jornales mínimos diarios. Respecto de los criterios, y esto tenemos que explicar que estos criterios son entre otros, es decir, no es un catálogo cerrado, para determinar la gravedad del incumplimiento de conformidad con el artículo 3º de la resolución 103 de este año, son la posibilidad de obtener la información requerida por medios alternativos, debe ser tenida en cuenta, la calidad de parte del acusado o de un tercero, o la calidad de investigado, o la calidad de notificante, la importancia de la información requerida, si es una información de la cual puede ser importante para el análisis de una operación de concentración, pero que no es fundamental, que pueda añadir un valor, pero que no tira por tierra un análisis de una operación de concentración, evidentemente va a tener o puede tener una valoración respecto a la sanción mucho más leve que aquella información que, por ejemplo, pudiera servir para determinar cuotas de mercado en un mercado en el cual lo que se busca analizar es la posición dominante, ya sea que se cree o se refuerce en una operación de concentración, por ejemplo. La calidad de la información proporcionada, este es un análisis cualitativo, la cantidad de días de atraso en la entrega, ¿sí? Evidentemente no es lo mismo retrasarse 2 días para presentar la información, sobre todo cuando el procedimiento en el cual va a ser utilizada esa información todavía está en trámite y todavía hay tiempo de utilizar esa información, que cuando uno se retrasa 3 meses para proveer la información
y llega la información y el procedimiento ya está cerrado. Es decir, el procedimiento principal dentro del cual se tenía que haber desarrollado, o sea, tenía que haber utilizado la información requerida, ya está cerrado. Evidentemente, tenemos que concluir que la gravedad es mayor y por tanto también la sanción puede ser mayor, ¿no? La conducta del acusado durante el proceso, es decir, una conducta colaborativa y una conducta en la cual uno puede notar que tuvo la intención de colaborar, pero o no entendió lo que se le estaba pidiendo o pudiera tener alguna otra circunstancia, pero mostró en todo momento, se acercó, estuvo pendiente, aportó todo lo que pudo, evidentemente se considerará de una forma aquel que efectivamente nunca planteó ni se presentó a plantear ningún tipo de información, o a presentar ningún tipo de información, o a interiorizarse de en qué consiste o si tiene dudas respecto de la información que se le está requiriendo. Y finalmente, un detalle importante también es la calidad de reincidente del sumariado, es decir, la calidad de que en alguna otra ocasión ya se le haya requerido, haya sido sancionado por incumplir o por cumplir defectuosamente, y sin embargo vuelve en otro procedimiento o incluso en el mismo procedimiento, pero con posterioridad, a ser requerido y a no cumplir nuevamente, ¿no? En cuanto a la reducción de la cuantía de la multa impuesta, esto es un detalle no menor y sobre el cual quiero poner bastante énfasis. ¿Por qué? Porque desde la comisión queremos enfatizar que las sanciones establecidas en la normativa, la obligación establecida en la normativa, tiene un objetivo clave, fundamental, y es el único al cual buscamos atender desde la comisión, que es el contar con la información en el tiempo y en la forma oportunos. Ese es el objetivo real, porque cuando estamos en un análisis de una operación de concentración y recibimos toda la información de los gremios, de las terceras empresas que participan en ese mismo mercado, de los proveedores de la empresa que está siendo analizado, de la fusión o de la adquisición que está siendo analizada, o de empresas que participan en un mercado también en el cual participan otras empresas, o la empresa que está siendo investigada por una eventual conducta contraria a la competencia, evidentemente esa información enriquece nuestra capacidad de análisis. Y el resultado final del procedimiento, ya sea de una operación de concentración, de una investigación, de una práctica restrictiva de la competencia, o incluso de un estudio de mercado, será mucho mejor, será seguramente cercano al óptimo, ¿no? Es decir, al máximo posible. Con lo cual, la relevancia de esta obligación y la relevancia de las sanciones que se imponen no son tanto por las sanciones mismas ni por el hecho mismo del incumplimiento, sino sencillamente por la carencia que eso supone en la información. Por tanto, en el procedimiento que tenemos desarrollado en la comisión, se ha establecido la posibilidad de reducir la cuantía de la multa impuesta si el infractor presenta la información requerida en el plazo establecido en la resolución que impone la sanción. En ese caso, el directorio, a petición fundada del infractor, podrá reducir la cuantía de la multa previo informe de la unidad administrativa que realizó el requerimiento. Volvemos al caso hipotético de un pedido de información a una empresa, a una tercera empresa, es decir, que no está en el procedimiento de concentración, por ejemplo, pero que participa en el mercado, se le hace el requerimiento de la información, la empresa no presenta la información en tiempo y forma oportuna, se realiza todo el procedimiento por el cual se le requiere, por lo cual se le da participación a la empresa para que efectivamente presente la información, no lo hace,
recibe la sanción correspondiente, pero en el momento de dictarse esa resolución también se le sigue imponiendo la obligación de presentar la información en un plazo establecido en esa resolución, que se debe establecer en esa resolución. Si la persona física o jurídica o la institución pública presentan la información y plantean el recurso correspondiente, previo informe de la unidad que requirió, por ejemplo, la Dirección de Investigación, informa que la información proveída es exacta, es la información tal cual como se le requirió, entonces, recibido ese informe, la comisión, el directorio, podrá reducir la multa, ¿no? Y aquí hay que tener en cuenta un elemento importante también, la utilidad de la información. ¿Qué significa esto? Que si estamos en un procedimiento de concentración, se inicia ese procedimiento, se requiere información a una empresa, esta empresa no responde el requerimiento, se inicia el procedimiento de sanción. Cuando se le corre el traslado correspondiente, también tiene la posibilidad de presentar la información, no presenta la información. Termina todo el procedimiento, se dicta la resolución de sanción y se le impone la obligación de presentar la información. Y, por ejemplo, o ya no se le puede imponer, como nos ha ocurrido en algún caso, no se le puede imponer la obligación o no se le puede reiterar el pedido de presentar la información porque el procedimiento de concentración, por ejemplo, ya ha concluido, entonces tenemos que tener en cuenta que la información va a llegar fuera del tiempo que pueda resultar ser útil para ese procedimiento y por tanto no se podrá considerar la cuestión de la reducción o la posibilidad de la reducción de la cuantía de la multa impuesta. En este caso, creo que no, aquí. Es muy importante señalar que cuáles podrían ser o podríamos considerar como atenuantes o agravantes en el caso de la imposición de la sanción al momento de decidir el incumplimiento. Es decir, cuando estamos cerrando el procedimiento de sanción y en ese momento se debe valorar la cuantía de la multa, ¿sí? La presentación de la información fuera del plazo puede constituir un atenuante, es decir, evidentemente se cometió la infracción porque se presenta fuera del término. Pero si el procedimiento sigue en pie, si el procedimiento se sigue desarrollando, si es un procedimiento de concentración, se hace el requerimiento a una tercera empresa, la empresa no responde a los 10 días, no solicita tampoco una prórroga, pero presenta la información, no sé, 10 días más tarde, y esa información todavía sigue siendo útil porque efectivamente esa información todavía puede ser utilizada porque el procedimiento de concentración todavía está en trámite, puede ser un atenuante el hecho de presentar la información, aunque haya sido presentado fuera del tiempo en el cual se le marcó para la presentación, el tiempo establecido por la norma, ¿no? Y agravantes pueden ser la denegación expresa de la información, es decir, se puede contestar y decir no vamos a proveer la información. La presentación de la información una vez terminado el procedimiento, es decir, aunque se presenta la información y puede que incluso la información sea completa, pero se presenta, como nos ha ocurrido en algún caso, en el que se presenta con 90 días de retraso y además con el procedimiento principal, en este caso fue un procedimiento de concentración, ya cerrado, con resolución, entonces la información evidentemente llegó tarde y no puede ser utilizada, ¿no? Por supuesto, la presentación de información errónea o engañosa también pueden suponer o pueden ser analizados por la CONACOM como agravantes, ¿no? Señalando y retomando un poquito lo que decíamos respecto de que ya la sanción fue impuesta por una resolución, nos encontramos al final del procedimiento, la sanción se impone y al mismo tiempo se impone la obligación
a la empresa o la persona física de presentar la información, la empresa puede presentar esa información en el plazo establecido y solicitar la reducción de la multa. Esta reducción de la multa se puede tener en cuenta para que la comisión, y esto está en las resoluciones que son públicas que hemos dictado sobre esta materia y se puede revisar, algunos argumentos o algunas cuestiones o algunas circunstancias que podemos o que hemos tenido en cuenta en favor para hacer lugar al pedido de reducción de multa son la presentación de la información incompleta y o transcurrido el plazo dispuesto en la resolución la sanción. ¿Qué significa esto? Que puede ser que se le imponga en el plazo de 5 días posteriores a esta resolución, puede presentar la información y lo presenta el día 6. Pero la información está completa. Evidentemente, hay un incumplimiento nuevamente del plazo, pero la información está completa y el procedimiento al cual puede ser utilizada la información todavía está en curso, ¿sí? Podría ser un supuesto. Otra cosa podría ser el que se presente la información dentro del plazo establecido. Se le establece 5 días para presentar la información, por ejemplo, y se presenta dentro de los 5 días, pero la información viene incompleta. ¿Por qué esto es un atenuante? Porque en realidad lo que se considera positivamente es la presentación de la información, de la información que efectivamente fue presentada, ¿no? El que se pueda tener acceso a por lo menos a una parte de esa información. Esto nos obliga, eso sí, a valorar la información, porque si tenemos, por ejemplo, un requerimiento que incluye 10 preguntas, de las cuales 9 preguntas son de relativa importancia, pero la 10ª es fundamental, evidentemente no se puede hacer un análisis cuantitativo y se tendrá que hacer un análisis cualitativo, es decir, vinieron 9 respuestas, pero la 10ª, que era la más importante, no llegó. Evidentemente, aunque se pueda considerar la posibilidad de una reducción de la multa, puede que no sea una reducción sustancial. O a la inversa, si la pregunta o el requerimiento hecho es de una importancia relativa menor y la que se presenta es fundamental, crítica para obtener o para desarrollar un análisis en una operación de concentración, por ejemplo, y ya no digamos en una investigación de una práctica restrictiva de la competencia, por supuesto, la reducción puede ser mucho más importante, ¿no? Otro factor u otra circunstancia que se podría tomar en consideración es la presentación de la información completa y en el plazo dispuesto en la resolución de sanción. Este es el mejor escenario posible una vez que uno ya tiene una sanción. Es decir, que una empresa pudo haber sido sancionada, por ejemplo, con 150 jornales y presenta la información evidentemente completa y presenta la información dentro del plazo establecido. Ha cumplido en el máximo que podía cumplir, ya evidentemente después de haber disparado todo el procedimiento y de haber recibido una sanción, pero en el entendimiento de que el objetivo de la CONACOM para el cumplimiento de sus objetivos misionales no es la multa por sí misma, sino el obtener la información. Hasta el último momento tratamos de generar esos incentivos para que la información efectivamente sea presentada. Entonces, el que presenta la información, y hemos tenido casos que se han presentado correctamente, efectivamente se puede hacer lugar a la reducción sustancial de la multa, ¿no? La voluntad expresa del administrado de colaborar con la CONACOM, es decir, que haya manifestado efectivamente la voluntad de colaborar y que eso, sin embargo, no haya sido suficiente para aportar toda la información, pero se ha notado una conducta proactiva con el fin de cumplir ese objetivo, también puede ser considerado y tendrá que ser valorado, por supuesto, caso por caso. En contra, ¿qué factores se pueden tener en contra o qué circunstancias han sido consideradas o pueden ser consideradas para rechazar los pedidos de reducción de multa, ¿no? Primero, está claro la no presentación de la información requerida, es decir, si sigue
la negativa, evidentemente no se puede hacer lugar, o mal podríamos hacer lugar a una reducción de multa, ¿no? La presentación de la información una vez cerrado el procedimiento principal. Hemos hecho mucha referencia a esto y es básicamente cuando se cierra el procedimiento, una operación de concentración tiene una resolución, por ejemplo, ya de aprobación o de la que fuera, pero pongamos un ejemplo de aprobación y se recibe con posterioridad a esto la información. Evidentemente esa información puede no resultar ya útil, ¿no? Puede no resultar útil y por tanto puede ir en contra, ¿no? Puede ir en contra. La negativa expresa a colaborar con la CONACOM, que también hemos tenido algún caso puntual, evidentemente es una circunstancia evidente y clara en el sentido de que no, que va en contra de cualquier solicitud o petición de reducción de la multa correspondiente. Nada, muchísimas gracias y estamos a disposición para las consultas que puedan surgir o que les haya generado esta presentación. Hablo. Muchas gracias, doctor, por su presentación, muy clara. Vamos a estar abriendo entonces un espacio de preguntas y respuestas del público. No veo ahora ninguna mano que esté levantada, por lo que voy a hacer algunas consultas que ya fueron adelantadas por algunas personas al momento de inscribirse, porque le dimos esa posibilidad a los que iban inscribiéndose. Y le leo la pregunta de María José Aguilera. ¿Cuántas multas impuestas ya fueron cobradas y cuántas fueron recurridas? Bueno, hemos tenido hasta ahora 11 casos sancionados, ¿sí? 11 casos sancionados, de los cuales 9 casos se ha planteado recursos de reconsideración ante el mismo directorio de la CONACOM. En esos procesos de reconsideración de las multas, hemos tenido 2 casos en los que se ha hecho lugar a una reducción del 50% por haber presentado la información oportuna, los casos de Energy y Petron, el sector de combustibles. No se ha hecho lugar a otros 4 pedidos de reconsideración y actualmente nos encontramos en estudio en 3 casos. Tenemos conocimiento también de que hay un caso recurrido directamente ante el Tribunal de Cuentas. Casos cobrados. Yo creo que hay como mucho 2 casos, pero tenemos que tener en cuenta que los casos se están cerrando en este momento y creo que solo tenemos un caso en el que efectivamente la empresa, habiendo reconocido el incumplimiento, habiendo planteado una reconsideración, habiéndose puesto a disposición de la CONACOM para eventuales casos futuros, y es más, habiendo presentado la información y lastimosamente habiendo presentado la información fuera de término, según nos comentaron con posterioridad, por cuestiones de su organización interna, han pagado la multa, ¿no? Han pagado la multa. Y en los demás casos tenemos que recientemente han sido desestimados los recursos o que en los casos todavía tenemos estos 3 casos en trámite y 4 casos que han sido rechazadas las reconsideraciones. Tenemos que ver si estos 4, por ejemplo, van al Tribunal de Cuentas o vienen a realizar el pago de las multas correspondientes. Gracias, doctor. Antes de pasar la pregunta de Enrique Oviedo, que está en el chat, otra consulta que también nos adelantaron. ¿Cuál sería la forma más efectiva de colaboración con la CONACOM? Pregunta justo Miguel Martínez. La forma más efectiva de contribuir en este sentido es, por supuesto, presentando la información en el tiempo requerido y en la forma requerida. Es decir, realmente revisando las preguntas o los requerimientos que se les hacen y contestando estas íntegramente, ¿no? En caso de duda, recomendamos ponerse en contacto con la CONACOM, con la unidad que hizo el requerimiento, que normalmente se acompañan los datos de contacto correspondientes, como para que se pueda aclarar dudas. Es decir, puedo no tener claro qué es lo que me están consultando o me están requiriendo, entonces puedo solicitar una aclaración a la CONACOM o incluso puedo, si necesito más tiempo para responder, puedo solicitar una prórroga. Por tanto, la mejor forma de colaborar es ponerse en contacto con la CONACOM.
Perfecto. Ahora sí le leo la pregunta de Enrique Oviedo. Si se podría dar un ejemplo de la graduación de la sanción, se refiere a la cantidad de jornales que se suman o restan según los agravantes o atenuantes. Bien, hemos tenido algunos casos. Voy a poner algún caso reciente, ¿no? Empresas que han presentado la información o que no la han presentado y recibieron la sanción máxima, pero se les requirió en la resolución, se les dio la posibilidad en la resolución de presentar dentro del tiempo, dentro de un tiempo, y todavía la operación de concentración se encontraba en curso, es decir, la información todavía podía ser utilizada. En estos casos, se presentó la información o se puede presentar la información, y en esos casos, evidentemente, al resultar todavía de utilidad, al poder ser utilizada esa información, entonces es una circunstancia que puede permitir reducir la multa, ¿sí? Insistimos, y puede llegar incluso, dependiendo de qué tan oportuno sea y qué tan completa sea la información, si es completa, podría llegar incluso a ese mínimo que serían los 10 jornales. Ese sería el mínimo. A partir de ahí, dependiendo un poco de la calidad de la información, del tiempo en que fue proveído la información, de la forma en la que fue proveída y también del cumplimiento de que todas las respuestas han sido dadas, pues se podrá considerar o no las reducciones de las multas. Ok, no estoy viendo ninguna otra pregunta, por lo que voy a seguir pasando a las preguntas que fueron adelantadas. Jorge Figueredo pregunta si ya han aplicado sanciones o amonestaciones a funcionarios o instituciones públicas que no han respondido a requerimientos de la CONACOM. Sí, recientemente se ha sancionado a Petropar y además se ha aclarado que el responsable de cumplir con esta obligación es justamente el titular de la institución pública, en este caso la petrolera nacional, que es Petropar, ¿no? Perfecto. Leo la pregunta que recibimos de Fernanda Benítez. En los casos que comentó donde el requerido tiene consultas respecto al alcance del requerimiento, por ejemplo, si no le quedan claras ciertas preguntas en la unidad de referencia, ¿esta solicitud de aclaración suspende el plazo de respuesta? En realidad no está prevista la suspensión del plazo, pero existe, como decíamos, la posibilidad de solicitar una prórroga. Lo importante aquí es que en cuanto se recibe la información, ponerse en contacto si se tiene alguna duda, con lo cual se dispondrán de esos primeros 10 días y existe la eventual posibilidad también de tener otro periodo más de 10 días, por ejemplo, cuando es una empresa del sector privado o un particular, a quien se les está solicitando esa información, con lo cual estas personas físicas o jurídicas podrán tener unos 20 días más o menos para responder. Ok, bueno, como no veo aún otras preguntas, también si alguien quiere hablar puede hacerlo, le vamos a habilitar el micrófono, solamente les pedimos que levanten la mano. Sigo con una pregunta que fue adelantada. Marta Cantero consulta cuántas veces se reitera el pedido antes de considerar que el administrado se negó a proveer la información. Nada impide que podamos reiterar el pedido y de hecho en algún caso se ha hecho y de hecho antes de esta tanda de sanciones últimas que se ha tenido, ha habido ejemplos en los que se ha requerido. Sin embargo, la norma no nos exige o no exige a la dependencia de la CONACOM realizar esa reiteración del pedido, ¿sí? Pero con lo cual el incumplimiento se configuraría aunque no haya una reiteración. Es decir, se pide la información y si no se tiene respuesta, la unidad puede solicitar, la unidad que requirió puede solicitar que se active el procedimiento por el cual se puede dar la eventual sanción. Gracias, doctor. ¿Alguna persona si quiere hacer alguna consulta? No estoy viendo. Bueno, aquí veo una de Gabriela González, que, bueno, mencionó que hubo actualizaciones en cuanto al proceso de sanciones, la primera de agosto de 2020, la más reciente de noviembre último. ¿En qué consistieron los cambios sustanciales con relación a los anteriores? ¿Y cómo era anteriormente y por qué se consideró pertinente modificar?
Bueno, en los anteriores, hemos hecho ajustes en la normativa, buscando sobre todo facilitar y seguir dando oportunidades en las diferentes etapas del procedimiento para facilitar la obtención de la información. Hay un hecho cierto que reconocer, que es que seguramente cuando una institución recibe un requerimiento de información de la Comisión Nacional de la Competencia, sobre todo puede ser una empresa privada o un particular, le puede resultar extraño, tendrá que comunicarse con nosotros. Hubo incluso en un caso de alguna empresa que aparentemente se le perdió por el camino el requerimiento de información y puede no tener luego la oportunidad de presentar esa información. Lo que buscamos en todos los casos, y esta regulación también está sujeta a que podamos volver a modificar si encontramos que la pudiéramos mejorar, que le pudiéramos dar más garantías también a los administrados respecto de sus derechos, que tengan además mayor oportunidad de presentar la información y que la sanción finalmente sea ya la última ratio de esta obligación, ¿no? Porque en realidad lo que se busca desde la CONACOM es garantizar o tratar de obtener la información en el tiempo y en la forma oportunos. No estoy viendo ninguna pregunta adicional, doctor. No sé si quisiera hacer algún comentario. Sí, gracias, Pablo. Realmente creo que es importante reiterar que para el cumplimiento de los fines de la Comisión Nacional de la Competencia, para el cumplimiento de esos objetivos, es fundamental contar con información. Nuestras herramientas no son otras que la información que nos pueda proveer el o los diferentes mercados en los cuales realizamos los diferentes análisis. Si contamos con la colaboración de las empresas que, por ejemplo, compiten con las empresas que se están fusionando en una operación de concentración, podremos hacer un análisis que no solamente va a permitir aprobar, rechazar o aprobar con condicionamiento de esa operación, que puede ser un objetivo particular de las empresas notificantes, sino que va a permitir además identificar con mayor claridad y con mayor certeza si como consecuencia de esa operación se adquiere o se refuerza, por ejemplo, una posición dominante. Si las empresas no colaboran presentando la información, el daño no es solo la ausencia de la información y, por tanto, una eventual sanción, ¿no? No se limita a eso. La cuestión viene sobre todo en que no contamos o podemos no contar con esa información, o podemos contar con información que nos han proveído algunos agentes, pero no han proveído otros, y por tanto la información puede ser incompleta y puede llegar a dificultar el análisis. Finalmente, los que participan en ese mercado pueden ser los afectados en cuanto al resultado de la operación de concentración, por ejemplo, o en cualquier otra investigación que se realice desde la CONACOM. Porque si no se aporta esa información, el resultado podría ser un resultado que no sea el óptimo desde el punto de vista del análisis, y por tanto, al final, ese mercado podría resultar ser el que le podría afectar incluso a quien no aportó esa información. Bueno, entonces, como no veo preguntas, otras preguntas del público, vamos a estar cerrando esta actividad por hoy. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en esta sesión. Ya vamos a estar publicando en el chat el formulario para que puedan confirmar la asistencia quienes deseen acceder a un certificado de participación. Ya en instantes vamos a dejar abierta la sala por esa razón, para que todos puedan acceder a ese formulario. Doctor Rolando, unas palabras de cierre de esta actividad. Muchísimas gracias a todos los que participaron, los que nos acompañaron en esta actividad.
Muchísimas gracias. Sabemos que hay muchas personas que son regulares, ya seguidores de las actividades de la CONACOM. Esperamos que esta también le haya sido útil y esperamos, si bien tenemos una actividad bastante importante más la próxima semana, a la cual también les vamos a estar invitando oportunamente, seguramente, ¿verdad, Pablo? Así que muchísimas gracias por acompañarnos y, por supuesto, esperamos que nos sigan siguiendo. Gracias. Muchas gracias a todos. Damos por cerrada esta actividad.